la complejidad en la que nos podemos meter si queremos forzosamente utilizar una función candidata de teléfono. O sea, no hay comparación en lo que obtuvimos utilizando Barbalab a lo que tuvimos que hacer para hacerlo con la función de Lyapunov, ¿no? Mucho más complejo. El siguiente resultado, pues es control basado en la estructura pasiva del robot rígido. Y recuerden que lo que yo les dije, ¿no? El robot tiene un canal pasivo, entrada-salida, entre las velocidades y los torques. Ese canal entrada-salida es pasivo, lo que quiere decir que es disipativo y que la energía se va naturalmente a ir hacia abajo, si está acotada, no va a crecer, pues. Y eso pues está relacionado con el hecho de que yo puedo estabilizar más fácilmente el sistema. ¿Cómo demuestro? Les decía, una cosa es que yo tenga un canal de pasividad en términos de la velocidad, pero a mí no me interesa nada más la velocidad, me interesa la posición. Y sobre todo, en realidad me interesa más la posición que la velocidad. Si yo voy de un punto a otro y lo hago bien, eso me interesa más que ver qué tan rápido o qué tan lento lo estuvo haciendo. Me interesa que vaya puntualmente de un lugar a otro de manera exacta, o casi exacta, ¿no? Entonces, consideremos primero un conjunto de variables auxiliares. Vean, tengo S de T igual a Q tilde punto más nabla Q tilde. Q tilde punto es la misma que ya vimos, ¿no? Q tilde es Q menos Q deseado. Q tilde punto es Q menos Q deseado. Entonces, ¿qué pasa? Mi objetivo ahora es lograr que este tienda a 0. Si ese tiende a 0, voy a ponerme un 0 aquí, yo puedo despejar Q tilde de ahí, ¿no? Q tilde va a ser igual a menos nabla por Q tilde, es decir, si ese es igual a 0, tengo esta ecuación, y entonces yo despejo de ahí y Q tilde punto es igual a menos nabla por Q tilde. Y esta es una ecuación diferencial lineal, que yo sé que va a ser estable, además va a ser exponencialmente estable, porque yo sé que los sistemas lineales solamente tienen un equilibrio en 0, no hay problema. Si los polos de este nabla siempre están del lado izquierdo. Entonces, este nabla es de diseño, yo puedo poner nabla que yo quiera. Entonces ahí estoy del otro lado, ¿no? Con lo cual, en esas condiciones, para una nabla apropiada, Q tilde tiende a 0, y como Q tilde tiende a 0, vean, Q tilde es esto está tendiendo a 0, entonces Q tiende a Q deseado. Y ya, entonces mi objetivo ahora es hacer que S tiende a 0. Y por la cadena esta que estoy mostrándoles aquí, pues entonces Q tiende a Q deseado. Y también pues Q tilde va a tender a Q tilde deseado. Definamos también una variable auxiliar QR punto. QR punto es Q deseada punto menos nabla Q tilde. Vean, bajo esas condiciones, S es Q tilde punto, ¿qué? Q menos Q deseada punto, es Q tilde punto, más nabla Q tilde, y entonces, ¿qué pasó? El Q deseado menos nabla, que está aquí, sería el menos QR aquí. Y entonces, ese también lo puedo escribir como Q punto menos QR punto. Entonces ya, guardemos estas variables, porque ahorita las voy a meter directamente acá. Considere este robot manipulador, el mismo de siempre. No hay nada, ¿no? Es el mismo. Sea Q deseada, una señal continua, acotada, con primera y segunda derivadas continuas y acotadas. Ya no hacía falta decir continuo al principio, ¿no? Si tiene derivadas. Sea nabla, una matriz simétrica definida positiva. Lo mismo siempre, ¿no? Simétrica definida positiva. Entonces tenemos que la ley de control, tau igual a d de q por qr, dos puntos, más c de q punto por qr punto, b por qr punto, más g de q menos kb de s. Ahí la diferencia, todos los demás están en qr y este ya está en s. Con kb, una matriz simétrica definida positiva. Esta ley, el lazo cerrado con el sistema, produce un seguimiento asintótico de las trayectorias deseadas, QD y Q deseado. Entonces,
Vean, yo voy a cerrar el lazo, ¿no? Entonces este lado lo quiero meter aquí, se lo voy a aplicar aquí. Al metérselo aquí, vean, me queda de este lado D por Q 2 puntos y de este otro lado me queda D por QR 2 puntos. Entonces pasen el D por QR 2 puntos hacia allá y me quedan el Q menos QR. Y Q menos QR es esto. Q menos QR es ese, pero como hay 2 puntos, me queda ese punto. Y de los otros valores, también hago lo mismo, paso C para allá y ahora me queda S nada más. Y por eso el último término de KB está en S nada más. Entonces, bajo esas condiciones, bueno, aquí está, digamos, el sistema ya sustituyendo la ley de control del lado derecho. Y entonces paso lo que estaba diciendo y me queda D por ese punto, C por S, B por S y el término que ya venía en S, ¿no? El KBS. Y se fijan ahora, tengo un sistema, es juntar estos dos, ¿hay cuál? No, perdón, estos dos, y para que sea este, porque depende de ese nada más. Y ahora el sistema que está aquí es de primer orden. La matricial, pues, pero es de primer orden. Ya no lo tengo D por Q tilde 2 puntos. Ya lo tengo D por ese punto. ¿Por qué le cambié el signo? ¿A cuál, perdón? A KVS. A ver, a este. Ajá. Este está del lado derecho. Lo paso a lo de este lado y queda positivo. Aquí hay un signo igual, pues. Aquel término pasa a lo de este lado y te queda positivo. Ah, ok. Es este que está aquí, ¿no? Y ya después junto, así, junto este y me da este, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, para este sistema, está bien fácil, ¿no? ¿Cuáles son los estados? Ese nada más. Ese nada más. Entonces, aquí para este sistema, ese es el estado. Entonces, para encontrar el equilibrio, ese punto debe de ser igual a 0. Ese punto 0 es que este es 0. ¿El equilibrio es el 0? Sí, yo veo una Q deseada que va a tender exponencialmente. Digamos, pensando en que necesito, para aplicarle a Coulomb, necesito que el equilibrio sea 0, ¿no? Entonces, el estado aquí nada más es ese. Entonces, ese punto es 0. Si hago ese punto 0, esto se hace 0 y la ecuación que me queda es esta, la que debo resolver. El valor S igual a 0 es un punto de equilibrio. Puede haber más porque este es diferente, ¿no? Esta, digamos que no me causa ningún problema porque es invertible, pero esta podría ser que generara algún punto de equilibrio extra. Entonces, pero el 0 es un punto de equilibrio. Entonces, si el 0 es un punto de equilibrio, pues ya Coulomb lo único que me dice, pues analiza el 0. Y el 0 es el que a mí me interesa, pues. Si el 0, si yo logro que ese tienda a 0 al punto de equilibrio, pues entonces al tender ese a 0, ocurre lo que yo puse al principio, ¿no? Entonces delta Q deseado, ¿qué? De Q tilde tiende a 0 y por lo tanto Q tiende a Q deseado. Entonces, S igual a 0 es un punto de equilibrio. Y entonces yo me propongo esta función de la Coulomb. Y nada más depende del estado, pues. Y por eso es tan simple como esto. El estado es S y nada más depende de esto. ¿Cómo la derivada? Pues otra vez, son 3 términos, ¿no? Uno para la derivada de este, la derivada de este y la derivada de D. Las dos derivadas de los extremos me da este término y la derivada de D me da este que está aquí. D por S está aquí. Lo despejo de aquí, esto lo mando negativo y me da esto que está aquí. Entonces me queda S traspuesta por esto que está aquí, por este término. Y entonces tengo que así, tengo acá D y tengo S, los junto aquí, con lo mismo de siempre, ¿no? Sacan el 1 medio y me queda D menos 2E, y D menos 2E es la matriz N que es antisimétrica, este término se va a 0, y nada más me queda este que está aquí. Y entonces P punto es esto.
¿Qué es P punto? Es un término cuadrático ahí, negativo. ¿Es semidefinido o definido negativo? Definido negativo, ¿no? Es definido negativo porque depende de todo el estado. Y entonces B punto solamente va a ser 0 cuando S sea 0. Aquí ya no depende de ese punto, pues. En los otros casos nos quedaba B punto dependiendo de Q tilde punto, pero no de Q tilde. Entonces faltaba un estado ahí. Aquí no falta el estado, aquí está perfecto. Entonces de aquí directamente yo lo que puedo decir es que ¿El sistema no debe estable? ¿mande? Que es asintóticamente estable. Ya no me hace falta barbalar ni la sal, ni buscar ni buscar otra función de la Q. No, esta, bueno, ese es un decir, ahorita van a ver que sí me hace falta buscar una nueva. Este término lo que me dice es que S tiende a 0. Ya el estado tiende a 0, ¿no? Y lo que decíamos, a ver, S tiende a 0. Si S tiende a 0, entonces Q, si S tiende a 0, tengo esta relación. Y entonces esta relación lo que me dice es que yo puedo escribirlo como esto que está aquí. Y si esta es simétrica definida positiva, entonces Q tilde tiende a 0. Y por lo tanto Q tiende a Q de 0. Digamos, estoy poniendo ahí en cascada cosas que parecen muy simples, pero que no necesariamente siempre satisfacen esas condiciones. Lo que probamos es que entonces S tiende a 0, ¿no? No me adelanto. El problema que tenemos es que, bueno, desde acá, el problema que tenemos es que aquí está. De aquí puedo yo despegar Q tilde, despejar. Y me queda Q tilde punto igual a S menos nabla por delta Q. Y entonces, ahí, digamos que no nada más, para ese sistema, no nada más S es un estado, sino que Q tilde sigue siendo un estado. Y eso lo que tenemos en realidad, a ver, es decir, yo despejo el Q tilde y lo que tengo es esto. Y entonces en realidad lo que yo tengo, como sistema lo que yo tengo, es D y Q tilde como estados. A ver, yo hago hincapié en esto, porque en el libro lo que considera nada más es la prueba para el puro D, para el puro S. Y ya asumen, a ver, ya demostramos que S tiende a 0, ¿no? Demostramos que S tiende a 0. Y entonces este sistema lo demostramos que lo estabilizamos. Y como S está tendiendo a 0, pues entonces este tiende a 0 aquí. Y entonces en algún momento este va a ser suficientemente pequeño y entonces este va a tender a 0. Normalmente para este sistema las condiciones o los resultados que existen de sistemas en cascada me permiten decir así nada más que todo eso va a tender a 0. Para sistemas en cascada, si quieren ver algo más, vean el libro de Sepulcre, Constructive, no me acuerdo cómo se llama, el autor es Sepulcre. Y Rafael o Hugo también, no me acuerdo si es con Kokotovich. Sí, ¿no? No me acuerdo, pero al menos es Sepulcre el autor. Y empieza por Constructive. Entonces, para este caso, bueno, las condiciones de Sepulcre indican que las condiciones de acoplamiento, es decir, que este entra de una manera en este, son tales que la convergencia de uno implica la convergencia del otro. Pero estrictamente para ustedes, si no saben sistemas en cascada, estrictamente lo que tienen son estos dos sistemas. Y entonces tengo dos variables, tengo dos estados, tengo el estado S y tengo el estado Q tilde. Entonces, ¿el estado Q tilde es como una dinámica rápida o es manipulador? Podría ser, pero no es así. Aquí no hay dinámica. Aquí las dos dinámicas más o menos son las mismas. Aquí no hay separación de dinámicas. Aquí nada más hay dos estados. Bueno, otros n estados por Q tilde. Entonces lo que resulta es que mi función candidata a la Q pues debe ser tal que considere los dos estados. Pero no pasa nada, les decía, bueno, las condiciones de acoplamiento son tales que si converge S, entonces converge Q tilde, pues.
Y si no, vean, podemos, en realidad lo pueden resolver, ¿no? Esta ecuación es un sistema lineal. La puedo poner Q de T es igual a E a la menos nabla por T menos T0 por Q tilde de 0. Más una integral que depende de la señal de entrada. Esta S es una señal de entrada para esta ecuación. Pero si la señal de entrada, como es exógena, es decir, no depende de ella, no depende de Q tilde, depende de este sistema. El problema está que aquí hay, si despejamos, podría haber Q tilde acá arriba, ¿no? Y entonces sí, ya no sabemos realmente cómo es el acoplamiento y si la convergencia de S implica la convergencia de Q tilde. Por eso les digo, entonces lo que debo de hacer, bueno, pues aquí está más o menos, ¿no? En realidad Q lo puedo poner como esto, Q tilde más Q deseada, en esto, ¿no? Este también, Q tilde más Q deseada y las derivadas. Este es el sistema que yo debería de tratar. Pero no pasa nada, en realidad, ahora mi función Q es Q tilde más Q deseada, entonces, para este sistema, pues yo propongo mi función de la Coulomb. Y ahora mi función de la Coulomb, pues tiene el término de S, pero un término de Q tilde. Y ya también, el equilibrio de este sistema aumentado también es el origen, ¿eh? Por eso directamente me voy a aplicar. Y si tomo la derivada, bueno, pues la derivada de la primera parte ya lo conozco, ¿no? Es lo mismo, son estos dos términos, la derivada de la segunda me da este otro término. Sustituyo T por ese punto que es esto, y Q tilde que es este otro que está acá. Y entonces C y T punto, los puntos aquí, ¿qué más? KBS es este otro término, y de acá me queda este y este. Otra vez, esta matriz es antisimétrica, todo esto se me va y me quedan estos tres términos. Este es mi sistema. B punto. Ya directamente de aquí las puedo acotar. Esta es una forma cuadrática negativa. Entonces esto es menor que el lambda mínimo de KBD multiplicado por la norma cuadrada de S. Esta es otra forma cuadrática, es menor que el lambda mínimo de nabla por la forma cuadrática de Q tilde. Y este otro, pues es término cruzado. Sería, si lo quiero acotar, pues más la norma de Q tilde y la norma de S. Y entonces B punto está acotado por esto. Y vean, este término siempre es negativo, este siempre es negativo y este siempre es positivo. Entonces lo único que debo de yo de asegurar es que estos dos siempre sean mayores que este. Y para eso, pues normalmente pues pongo mi forma cuadrática, ¿no? Ahí está. Entonces para esta forma cuadrática, esta es igual a esta, es lo mismo. Pero ahora en términos de ¿qué? De la norma de S y la norma de Q tilde, por los dos lados, ¿no? Pero sigue siendo una forma cuadrática. Y entonces, ¿qué hago? Pues esta forma va a ser, este B punto va a ser negativa si esta matriz es positiva, definida positiva, y eso lo puedo asegurar cuando este término y este término son positivos. Entonces este es positivo, no hay duda. Y el determinante de esta matriz también es positivo. También es positivo. El determinante va a ser por este menos este por este, ¿no? Y entonces, el determinante es este. Y este determinante lo único que me dice es que el lambda mínimo de KB por lambda máximo de nabla, por lambda mínimo de nabla, debe ser mayor de un cuarto. Y ya, como tanto KBB en una de esas matrices como nabla, yo las estoy proponiendo, pues el producto de estas dos debe ser mayor que un cuarto. Y ya, recuerden, esta me da una condición para que haya estabilidad. De la otra forma, por sistemas en cascada no hay condición, va a ser estable casi, siempre y cuando nabla, KB y KP sean definidos positivos. Y entonces aquí, como es una condición suficiente, les decía yo, si satisfago esto, por supuesto que va a ser estable, pero en realidad en este ni siquiera es, con que sean definidas positivas, es suficiente. Entonces, la condición es suficiente, pero no es necesario. Entonces aquí se puede ver, pues que aquí Lyapunov me dice, no, espérate, pero que no te vaya a suceder, tienes que cumplir esa cota. Pero en realidad no es tan necesaria esa cota. Pero tiene que ver pues con la función de Lyapunov que estamos utilizando. Pero la prueba formal, sin utilizar
los resultados de sistemas en cascada, pues es esto, ¿no? Considerar que mi sistema son estos dos. Y claro, no se complica nada, ¿no? Meten una función que depende de esos dos estados y ya con eso estamos de otro lado. Bueno, ya así lo veo muy cansado, así que aquí quedamos. ¿Qué tienen otro examen o qué? ¿De qué ahora? ¿De qué? Mecánica de computación. ¿Con Gerardo? Bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Nos vemos. Mi tarea, ¿cuándo me la entregan? ¿Ya la tienen? Era para hoy. No era para hoy. No, No, ¿verdad? quedó para. Es cierto, para el siguiente lunes. Perdón, yo estoy apurado. No, este me fue. Bueno, los veo el miércoles entonces. Sí, gracias.